nombre es Ángel, vamos a hablar sobre el boletín 3040 que habla sobre la planeación de auditoría. Más adelante los estaremos explicando. Generalidades. En el boletín 3040 de planeación de auditoría de estados financieros nos dice que al igual que otras actividades profesionales requiere una planeación adecuada para poder alcanzar totalmente sus objetivos en la forma más eficiente posible. Desde luego, la planeación detallada de algunos procedimientos no puede hacerse con exactitud si no se conoce el resultado de algunos otros. Por consiguiente, debe existir un plan inicial a ser revisado continuamente y en su caso modificarlo al mismo tiempo que se supervise el trabajo ya efectuado. En sí, en general, este boletín nos habla sobre la estricta planificación previa a la auditoría de estados financieros, a la que el auditor está obligado a hacer, para que sí alcance sus objetivos de forma más adecuada y eficiente. Y nos dice que el plan inicial debe de ser revisado continuamente y en ocasiones modificarlo durante el trabajo, solo si es necesario. Desde un punto de vista más práctico, no es muy común que el contador público revise por sí mismo todas las fases de una auditoría, porque hay exámenes cuyo es tan sencillo que es realizado por subordinados con menor experiencia. Alcance y limitaciones. El presente boletín se refiere a la responsabilidad del auditor en la planeación de una auditoría de estados financieros aplicado para auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales para trabajos de auditoría de primer año se identifican por separado. Este boletín entró en vigor el 1 de enero de 2011. Objetivo. El objetivo del auditor es planear la auditoría para que ésta sea realizada de manera efectiva. Documentación. El auditor debe documentar A. La estrategia general de auditoría. B. El plan de auditoría. Y C. Cualquier cambio importante realizado durante el trabajo a la estrategia general o al plan de auditoría y las razones de dichos cambios. Acciones adicionales en los trabajos de auditoría de primer año. El auditor debe llevar a cabo las siguientes actividades antes de iniciar un trabajo de auditoría de primer año. A. Aplicación de procedimientos requeridos por Boletín 3020. Control de calidad para trabajos de auditoría respecto a la aceptación del cliente y del trabajo específico. Y B. Comunicación con el auditor predecesor cuando ha habido cambio de auditores, en cumplimiento con los requerimientos éticos aplicables. Material de referencia. La importancia y oportunidad de la planeación. La planeación varía en naturaleza y alcance según el tamaño de la empresa. En la fase de planeación se define la estrategia y el desarrollo del plan de auditoría. Para una adecuada planeación, da beneficios como atención a áreas de auditoría importantes, resolver problemas potenciales, organizar y administrar el trabajo apropiadamente para realizarlo de manera efectiva y eficiente, seleccionar a los miembros del equipo de trabajo de manera correcta, facilita la supervisión del equipo de trabajo. También la fase de planeación no es una etapa independiente de la misma, sino que es un proceso continuo que se guía de la determinación del trabajo del año anterior. Antes de que el auditor proceda a identificar y evaluar riesgos, se consideran muchos asuntos como procedimientos analíticos, conocer el marco de trabajo legal, determinación de materialidad y participación de expertos. En su caso, es decisión del auditor comentar a la administración de la entidad de los elementos de su planeación, pero debe tener mucho cuidado porque puede comentar su estrategia, su naturaleza y alcance. Al comentarlo con ellos puede poner en riesgo la efectividad de la misma, ya que serán bastante evidentes y predecibles en ello. Actividades previas a la aceptación del trabajo. La realización de las actividades previas a la aceptación del trabajo permite al auditor identificar y evaluar eventos o circunstancias que pudieran afectar la posibilidad de llevar a cabo el trabajo de auditoría, su capacidad en la planeación y la realización del trabajo. La realización de estas actividades preliminares le permite al auditor planear un trabajo de auditoría. Durante todo el trabajo, el auditor considerará situaciones que puedan surgir y afectar la continuación de su relación profesional con el cliente, así como situaciones que pudieran afectar el cumplimiento con los requerimientos éticos, incluyendo la independencia. Actividades de planeación. La estrategia general de la auditoría. Más que nada en este punto pues habla sobre los procedimientos que se toman para la evaluación de riesgos. El auditor debe de tomar en cuenta los recursos a utilizar para áreas de auditoría específicas y definir a los miembros de trabajo. En este momento
al definir a los miembros clave de trabajo, pues estos deben de contar con una experiencia apropiada para identificar las áreas de alto riesgo. Oportunidad para utilizar los recursos. Bueno, pues en este punto habla sobre cuándo es oportuno aplicarlos o no, y en este caso sería en la etapa intermedia o al final de la auditoría. Administración de los equipos de trabajo en cuanto a la supervisión y dirección. Por ejemplo, cuando se espera que se realicen las juntas de trabajo de planeación. Una vez que ya quede establecida la estrategia, pues ya se puede desarrollar un plan para tratar los diversos temas que pues ya se hayan identificado anteriormente, tomando en cuenta la necesidad de lograr el objetivo que tiene la auditoría. Consideraciones específicas para entidades pequeñas. En auditorías de entidades pequeñas, un equipo de auditoría puede realizar todo el trabajo. Muchas de esas auditorías incluyen al socio responsable del trabajo de auditoría, quien podría trabajar con un miembro del equipo o bien sin apoyo adicional. Con un equipo más pequeño es más fácil la coordinación y comunicación entre los miembros del equipo. El establecimiento de estrategia de la auditoría de una entidad pequeña no necesita ser un ejercicio completo o muy tardado, según varía el tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría y el tamaño del equipo de trabajo. El plan de auditoría. El plan de auditoría es más detallado que la estrategia de auditoría, ya que incluye la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos que van a aplicar por los miembros del equipo de trabajo. La planeación para estos procedimientos de auditoría se llevan a cabo durante el transcurso de la misma y pueden modificarse conforme se desarrolla el plan inicial del trabajo. Cambios en las decisiones tomadas en la fase de planeación. Durante el curso de la auditoría y como resultado del surgimiento de eventos inesperados, el auditor puede verse en la necesidad de modificar la estrategia y el plan de auditoría, y con ello la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, con base en la evaluación efectuada de los riesgos. Por ejemplo, la evidencia de auditoría, obtenida mediante la realización de procedimientos sustantivos, puede contradecir la evidencia de auditoría obtenida por medio de pruebas a los controles. Supervisión y revisión. La naturaleza, oportunidad y alcance de la dirección y supervisión a los miembros del equipo de trabajo y la revisión de sus trabajos varían y dependen de varios factores, incluyendo el tamaño y la complejidad de la entidad, el área de auditoría a ser revisada, la evaluación de riesgos de errores materiales y la capacidad y competencia de cada miembro del equipo de trabajo. Consideraciones específicas para entidades pequeñas. Cuando el socio responsable del trabajo de auditoría lleva a cabo toda la auditoría, no surgen preguntas de dirección y supervisión de miembros del equipo de trabajo y revisión de sus trabajos. En estos casos, el socio responsable del trabajo de auditoría, por haber realizado personalmente todos los aspectos del mismo, conocerá todos los problemas materiales. Documentación. La documentación de la Estrategia General de Auditoría es el registro de las decisiones clave consideradas necesarias para planear la auditoría de manera apropiada y para comunicar los asuntos importantes al equipo de trabajo. Por ejemplo, el auditor puede resumir la Estrategia General de Auditoría en la forma de un memorando que contiene decisiones clave con respecto al alcance general, oportunidad y realización de la auditoría. En el párrafo A18 nos dice que la documentación del plan de auditoría es el registro de naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de evaluación de riesgos y procedimientos de auditoría a nivel de las aseveraciones de los estados financieros en respuesta a los riesgos evaluados. También sirve como documentación de una apropiada planeación de los procedimientos de auditoría, con la finalidad de ser revisados y aprobados previo a su realización. El auditor puede utilizar programas de auditoría estándar o listas de verificación hechos a la medida para reflejar las circunstancias particulares del trabajo. Un registro de los cambios importantes hecho a la estrategia de auditoría general y al plan de auditoría, así como los cambios que afecten a la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados, explica el por qué se hicieron los cambios significativos a la estrategia general y el plan de auditoría, que finalmente fueron adoptados en la auditoría. Consideraciones específicas para entidades pequeñas. Como se comentó anteriormente, un breve memorando puede servir para documentar la estrategia para la auditoría de una entidad pequeña. Para el plan de auditoría se puede utilizar programas de auditoría estándar o lista de verificación preparados bajo el supuesto de pocas actividades de control relevantes, como seguramente sería el caso de entidad pequeña,
siempre que sea hecho a la medida de las circunstancias de trabajo, incluyendo la evaluación de riesgos del auditor. Consideraciones adicionales en los trabajos de auditoría de primer año. El propósito y objetivo al planear la auditoría es el mismo cuando sea un trabajo de primer año o un trabajo recurrente. Por ejemplo, para una auditoría de primer año, el auditor puede necesitar llevar a cabo actividades de planeación adicionales, como son los arreglos que hay que hacer con el auditor predecesor, por ejemplo, la revisión de sus papeles de trabajo. Cualquier asunto importante, incluyendo la aplicación de normas de información financiera o de normas de auditoría. Los procedimientos de auditoría necesarios para obtener una evidencia apropiada respecto a los saldos iniciales. Otros procedimientos que requiere el sistema de control de calidad de la firma para los trabajadores de auditoría de primer año. Por ejemplo, el sistema de control de calidad de la firma puede requerir que se involucre otro socio o persona experimentado para realizar la estrategia general antes de iniciar procedimientos importantes de auditoría o para revisar los dictámenes antes de su emisión. Anexo. Consideraciones para establecer una estrategia general de auditoría. Este anexo proporciona ejemplos de asuntos que el auditor puede considerar al establecer la estrategia general de auditoría. Objetivos de los informes, oportunidad de la auditoría y naturaleza de las comunicaciones. La fecha de la entidad para reportar etapas inmediatas y finales serían la organización de reuniones con la administración y con los encargados de gobierno de corporativos para comentar la naturaleza, oportunidad y alcance de los trabajos de auditoría. Los comentarios con la administración, con los encargados de gobierno corporativo respecto al tipo y a la oportunidad inesperados de los reportes por emitir, así como de otras comunicaciones, tanto por escrito como orales, incluyendo el dictamen del auditor, cartas de administración y comunicaciones a aquellos encargados del gobierno de corporativos. Los comentarios con la administración respecto a las comunicaciones esperadas sobre el estatus de la auditoría a lo largo del plazo. Comunicaciones con los auditores y otros componentes respecto a los tipos y oportunidades esperadas de los informes por emitirse, y otras comunicaciones en contexto con la auditoría. Factores importantes: actividades preliminares al trabajo y conocimientos obtenidos en otros trabajos. Bueno, en este punto se refiere a que se van a determinar el material apropiado, es decir, pues el material que se va a utilizar para el fin de la planeación. El auditor pues debe de identificar de manera en que se enfoque, de que su objetivo sean las áreas en las que existe un mayor riesgo de error material, el impacto que puede tener este error, evaluando a nivel general pues los estados financieros en la dirección, supervisión y revisión. Más que nada pues el auditor deberá de revisar los resultados de las auditorías anteriores previamente, pues que implicaron la evaluación de efectividad y operatividad en el control interno. El auditor pues debe de revisar con mucho cuidado las auditorías que se hayan hecho anteriormente, ya que en estas pues puede haber un riesgo, un error material que pues se haya omitido y que se pueda dar en la auditoría actual. También se toma en cuenta el desarrollo importante en el negocio que puede afectar a la entidad, incluyendo los cambios en la información. Naturaleza, oportunidad y alcance de los recursos. La selección del equipo de trabajo y la asignación de trabajo de auditoría a los miembros del equipo, incluyendo la asignación de miembros del equipo con experiencia adecuada en áreas en donde puedan existir riesgos más altos de error material. Y presupuestos del trabajo, incluyendo la consideración del monto adecuado de tiempo que se ha de reservar para áreas en donde puedan existir riesgos más altos de error material.